Buenas tardes, mi nombre es Pablo Ernesto Mármol, soy profesor titular por concurso de la materia Derecho Concursal y en tiempos de pandemia y a mérito de las disposiciones impartidas por el Gobierno Nacional relativas al aislamiento, trataré de acercarme a ustedes apelando a estas herramientas informáticas a los efectos de desarrollar un tema que resulta de suma utilidad y de también importancia dentro de lo que es la ciencia jurídica, que es el relativo a los principios generales del derecho y su utilidad dentro de lo que es el área de estudio de la materia derecho de quiebras. Para ello vamos a hacer alguna pequeña aclaración en relación al tema de los principios y cómo esto ha tenido alguna evolución para adentrarnos de lleno dentro de lo que es los principios del derecho concursal. En primer término, la palabra principio proviene del latín principium, que etimológicamente proviene de princeps, que significa el primero, y remite al comienzo, origen o iniciación de algo. Esto de alguna forma nos obliga a efectuar algún tipo de aclaración en relación a por qué hablamos de principio y por qué hablamos de esto de principios generales del derecho. Bueno, los principios podría conceptualizarse como aquellas bases morales y legales de carácter general en las cuales descansa el ordenamiento jurídico y a las cuales recurre el intérprete para aplicar una norma, desentrañar el sentido de un precepto, justificar una decisión de modo racional, con equidad y justicia. Este sería el concepto de los principios generales del derecho. Pero ¿por qué hablamos de principios si existen las normas? Bueno, acá también debemos realizar alguna reflexión. El legislador del siglo XIX entendía de que todo el derecho estaba contenido en las normas. Estas concepciones en relación a las normas, como refería Perelman, junto con el dogmatismo y las concepciones filosóficas, fueron evolucionando y conceptos tales como bien común, equidad, igualdad, razonabilidad y justicia se utilizaron o se comenzaron a utilizar como bases y principios del ordenamiento a los efectos de resolver aquellas cuestiones conflictivas o aquellas situaciones en las cuales existía un vacío normativo. Los aforismos romanos, altero non laedere, no dañar a otro, honeste vivere, vivir honestamente, y sum cuique tribuere, esto es, dar a cada uno lo suyo, permitieron con la evolución del derecho convertirse y erigirse en las bases del sistema jurídico, aunque esto no surge específicamente de las normas. En este sentido, no resulta en vano tener que hacer alguna pequeña aclaración en relación a lo que era nuestro viejo Código Civil. Don Dalmacio Vélez Sarsfield, al momento de redactar el código, había previsto en el artículo 15 que los jueces no pueden dejar de fallar las causas o de resolver las cuestiones sometidas a su conocimiento bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de la norma. Por ende, los jueces estaban obligados a resolver las causas que fueran sometidas a su conocimiento. Esto tenía alguna
virtud en aquella ocasión, puesto que el derecho patrio se encontraba en pleno desarrollo. No nos olvidemos que hasta la sanción del Código Civil, a pesar de habernos ya independizado, nuestro país todavía seguía rigiendo por las ordenanzas de Bilbao. Por lo tanto, tenía algún sentido este dispositivo del artículo 15. Pero el artículo 15 también se encastraba con otro dispositivo que era el artículo 16, el cual tenía previsto que aquellas cuestiones civiles que no puedan resolverse por el espíritu de la ley o por las palabras del legislador, se recurrirá a las disposiciones de las leyes análogas o a los principios generales del derecho. De alguna forma, esto permitía de que el juez, al momento de tener que resolver las cuestiones sometidas a litigio, pueda recurrir a las disposiciones constitucionales, tales como justicia, equidad o igualdad, a los efectos de resolver cuestiones complejas o aquellas cuestiones en las cuales existía alguna orfandad legislativa. El Código Civil y Comercial superó estas cuestiones terminológicas. En el artículo primero estableció como fuente de que los casos deben resolverse según las leyes que resulten aplicables, conforme la Constitución y los tratados de derechos humanos. Por ende, de alguna forma, esta amplitud terminológica significa de que la resolución de las causas ya no está circunscrita estrictamente a las palabras del legislador y al espíritu que hubiera tenido el momento de la sanción de la ley, sino que remite a cuestiones filosóficas o a la norma fundamental y a los tratados de derechos humanos en los cuales nuestra nación hubiera sido parte. Por otro lado, el artículo 3 del Código Civil y Comercial dispone que los jueces tienen el deber de resolver, pero le ha agregado en este sentido un adjetivo que es el deber de resolver razonablemente. Y ya acá, al incorporar esta terminología, lo hace en el sentido de que el juez no debe resolver las cuestiones sometidas a litigio por el mero voluntarismo o sin justificar el sentido de su decisión, sino que debe hacerlo apelando a cuestiones, a razones y a cuestiones de carácter constitucional y aquellas en las cuales existan tratados de derechos humanos. Con estos conceptos vamos a adentrarnos dentro de lo que es el ámbito específico de lo que es el derecho concursal. Ustedes saben de que el artículo 1 de la Ley de Concursos, en su segundo párrafo, establece que el concurso produce sus efectos sobre la totalidad del patrimonio del deudor, salvo aquellos bienes excluidos, legalmente excluidos. Por ende, esta disposición contenida en el artículo 242 del Código Civil y Comercial en relación a que los bienes del deudor constituyen la garantía y prenda común de todos los acreedores, de alguna forma nos habla de que todo el patrimonio, tanto los bienes como asimismo las deudas o las cargas, quedan sometidas a este principio o concepto de universalidad del proceso concursal. Por ende, la universalidad del proceso concursal significa que
A diferencia de lo que sucede en la ejecución individual, el proceso concursal tiene influencia respecto de la totalidad del patrimonio del deudor. Esto es, dentro del proceso concursal se encontrará la solución a todas las situaciones o conflictos que puedan presentarse para una comunidad de sujetos como son los acreedores que tienen pretensión respecto de un único y mismo patrimonio. Esto de alguna forma nos permite decir que la peculiaridad que revisten los juicios colectivos universales estriba en que la resolución de toda una gama de conflictos de carácter patrimonial se hace a través de un único procedimiento. Este procedimiento es el concurso preventivo o, en su otra variante, la quiebra o el acuerdo preventivo extrajudicial, también como una alternativa a la situación de crisis o de la insolvencia por parte del deudor. Dentro de este principio de universalidad existen dos conceptos o dos principios que se relacionan y vinculan directamente. Ellos son el principio de concursalidad y el principio de concurrencia. Ya sabemos que existe un solo patrimonio. Este patrimonio es la garantía de los acreedores, pero a la misma vez existen en esta concepción de patrimonio no solamente deudas, sino también no solamente bienes, sino también acreedores, o sea, deudas que debe afrontar y que debe solventar el deudor con esos bienes que integran su patrimonio. Y acá aparecen dos principios. Uno de ellos es el principio de concurrencia y el principio de concursalidad. El principio de concursalidad puede precisarse como el presupuesto enunciativo conforme al cual los acreedores pueden hacer efectivas sus pretensiones a través de un único procedimiento. Esto es el proceso concursal. El principio de concurrencia es el dispositivo normativo que induce al titular del crédito a los efectos de requerir el reconocimiento de su pretensión para ser admitido al proceso concursal y poder participar de una propuesta de acuerdo o, en su caso, de la liquidación de bienes. Esto es, una vez que el acreedor ha obtenido el reconocimiento de su calidad de tal, puede participar de una propuesta de acuerdo y puede asimismo al ser reconocido como tal, obtener su parte en la liquidación de bienes. A mente este principio cardinal del derecho concursal, que es todo en el marco del concurso preventivo, sin excepciones, tenemos un principio que alguna doctrina de reconocido prestigio ha devaluado en algún momento, que es el principio de igualdad o la famosa par conditio creditorum, que es un concepto que viene desde las primeras concepciones y las primeras disposiciones en materia concursal respecto a la igualdad de trato de los acreedores. Bueno, en este sentido, la justicia es una virtud y la igualdad es un aspecto de la justicia. Aunque debemos reconocer de que existen algunas desigualdades que se aceptan como justas, y esto es por la existencia de los privilegios concursales. Bueno, acá nada mejor que apelar a la historia. Las primeras legislaciones concursales no tenían previsto acreedores con privilegio.
Esto significa que los acreedores privilegiados no tenían reconocimiento alguno y todos cobraban en absolutamente un pie de igualdad con la liquidación de ese patrimonio. Con el transcurrir del tiempo hemos visto una suerte de inflación en materia de privilegios. Hoy prácticamente la excepción dentro del sistema concursal son los acreedores quirografarios o quirógrafos, o sea, aquellos a los cuales no se les reconoce privilegio alguno, y de allí es que se ha sostenido desde distintas voces de que el derecho concursal requiere una urgente modificación y ayornarlo a las legislaciones más avanzadas. A título de ejemplo, en Alemania la legislación concursal únicamente posee 3 clases de acreedores privilegiados y el resto de los acreedores son comunes o quirógrafos o quirografarios, como refiere nuestra legislación, y no reconocen en este sentido privilegio alguno. Por ende, la igualdad entonces en este sentido y la par condicio creditorum se da en primer término a raíz de la resolución de apertura del proceso concursal, artículo 14 de la ley 24.522, la cual con la resolución de apertura el juez somete a todos los acreedores de causa o título anterior al trámite del proceso concursal, y esto es a la obligación de los acreedores de tener que concurrir al proceso a los efectos de poder participar de una propuesta de acuerdo o en su caso de concurrir a la quiebra para poder participar posteriormente en la liquidación de bienes. Por ende, la igualdad dentro del proceso concursal no es que ha desaparecido, sino que tiene una entidad distinta. Igualdad entre los iguales, y en este sentido la par condicio creditorum se concreta en las propuestas de acuerdo por categorías a los acreedores. Esto significa que en los casos en los cuales existen propuestas diferenciadas, los acreedores en cada una de las categorías que votaron una propuesta deberán tener igualdad de condiciones en cada categoría, y por lo tanto en este sentido no ha desaparecido la igualdad. Tampoco ha desaparecido la igualdad cuando de alguna forma se somete a todos los acreedores, incluso aquellos que no habían obtenido verificación de sus créditos en forma tempestiva al momento de la apertura del proceso y de la fijación de los plazos para verificación, sino que lo han hecho con posterioridad a través de la verificación tardía que tiene previsto el artículo 56. Por ende, la igualdad, aunque de alguna forma distinta en el proceso concursal, sigue siendo un norte cardinal dentro de lo que es el ordenamiento falimentario. Por otro lado, juntamente con la igualdad, tenemos el principio inquisitivo. Y en este sentido, el principio inquisitivo es aquel que faculta al juez, en virtud de las disposiciones que hacen al orden público, artículo 293, ya sabemos que la ley de concursos tiene carácter de orden público, toda vez que no resultan de aplicación las disposiciones que se opongan a lo que esté previsto en ella. Y en este sentido, la autonomía de la voluntad queda limitada, queda restringida, y el juez tiene amplias facultades para ordenar el procedimiento y para avanzar en la resolución y conclusión del mismo. Por ende, el principio inquisitivo de alguna forma le otorga facultades al magistrado a los efectos de poder avanzar en la resolución de la crisis empresarial, de poder
dar conclusión al procedimiento concursal, artículo 59, o a la liquidación en el caso de la quiebra, y son todas las facultades que le otorga la ley en cuanto a la investigación, en cuanto a la concurrencia del deudor cada vez que lo requiera necesario, a las facultades que tiene incluso para removerlo en los supuestos en los cuales exista alguna conducta que pueda ser reprochable o que no cumpla con los recaudos que hubiere exigido el juez en los términos del artículo 17, e incluso también respecto de aquellas situaciones que se presentan con determinados bienes, como es la declaración de ineficacia en relación a aquellos actos que hayan sido realizados por el deudor y puedan considerarse como perjudiciales para el resto de los acreedores. Al declarar esa ineficacia en los términos del artículo 118 de la Ley de Concurso, el juez hace valer ese poder que le otorga la ley concursal a los fines de poder hacer cumplir con sus objetivos. En términos generales, estos tres principios, tanto el de universalidad como asimismo el principio inquisitivo y aquel que tiene que ver con la suspensión de acciones de contenido patrimonial en contra del deudor, permiten preservar el interés de los acreedores y fortalecen un principio general de la ley de concursos que ya ha dejado de ser patrimonio exclusivo del derecho concursal, que es el de conservación de la empresa. Hoy, la Ley General de Sociedades 19.550, en la modificación de los artículos 94 bis y en el artículo 100, ha incorporado la conservación de la empresa como un principio cardinal en materia societaria. Por lo tanto, en este sentido, el derecho concursal ha podido extender sus brazos para poder abrazar otros ordenamientos jurídicos y de alguna forma preservar a la empresa como instrumento para el desarrollo de la inversión, de los negocios, de la industria y del comercio. Bueno, con estas palabras he tratado de simplificar tal vez muy velozmente los principios generales del derecho concursal, aunque limitados por razones de tiempo a estos tres principios cardinales que tienen que ver con el desarrollo del concurso preventivo y la quiebra. Muchas gracias.